que es algo que los mueve, ¿sí? Porque ¿para qué hacer una clase en la que todo sea como muy parco, que no haya sentimientos involucrados, sea positivos o negativos? Quiere decir que simplemente no está afectando a la persona, y si no la afecta, pues entonces ¿para qué tenerlas? Parece que los temas más interesantes, sea en la vida personal o en la vida académica, son aquellos que lo involucran a uno como persona, que más fuerte lo golpean, lo interpelan. Y eso me alegra el caso de Sara y de Juan Camilo, que les haya molestado un poquito. Bueno, vamos a ir entonces con ese preguntas y respuestas. Hay algunas preguntas, solamente creo que fue Tomás el que me hizo una pregunta, digamos así como muy concreta y muy puntual, que fue sobre el hombre de Vitruvio, ¿cierto? Tomás, Señor, esta fue tu pregunta, ¿cierto? sí, señor. Vale, bueno, para los que no lo conocen, el hombre de Vitruvio es una imagen que es el dibujo más famoso de Leonardo da Vinci. Tiene unas ¿cómo es que se dice? Digamos, en cuanto a las dimensiones, busca una idea de perfección, por eso está dentro de un círculo, y a la vez una idea de estabilidad, y por eso el cuadrado, ¿sí? Lo que tiene es que es el grado de proporcionalidad corporal más perfecto que se tiene. Entonces está basado sobre un modelo llamado el modelo de 8 cabezas, es decir, que el cuerpo mide en total 8 cabezas de grande. Sin embargo, el rostro mide solamente una décima parte de todo lo que mide el cuerpo. La mano, por ejemplo, mide también lo mismo que mide el rostro, es decir, que de la base de la mano a la punta del dedo medio está el tamaño de un rostro, ¿sí? Las proporciones en el dibujo son perfectas a su manera. Sin embargo, sí hay una evidencia de que el brazo está un poco más estirado, un poco más largo, y de que las piernas tienen cierta inestabilidad. Hay una un poquito más larga que la otra. Pero para hacer un dibujo hecho a mano, a pulso, pues es un dibujo impresionante, ¿no? Cosas interesantes del hombre de Vitruvio. Se ha tratado de analizar qué es lo que quería decir Leonardo da Vinci. Esto está bajo, lo tiene en ese momento la Galería de Venecia, creo. Primero perteneció a una colección personal, luego fue vendido en subasta y luego lo tiene el Museo de Venecia. Casi nunca la exponen precisamente para conservarla, y esta imagen del hombre de Vitruvio tiene unas posibles interpretaciones que aquí te traje. Tu pregunta era que, ¿qué podías pensar de esa imagen ante la antropología actual? Yo me atreví a sugerir alguna posibilidad, pero no me caso con esta idea, es decir, es solamente una posibilidad. Y es que, si quieres leerla, Tomás. Ya, profe. A ver, Bueno, ante la antropología actual, considero que una posible lectura puede ser entender que el humano está compuesto por distintas partes, pero que a la vez conforman un todo. Interpretando esta idea, podemos decir que la verdadera concepción del individuo integral nace de un equilibrio en todas las dimensiones humanas. Las manos tienen el mismo tamaño que el rostro del hombre. En las manos se representan las habilidades y en el rostro lo que mostramos a los demás, que en la psicología de Jung es llamado persona. De manera que podría atreverme a afirmar que lo que podríamos aprender de esta imagen es, como en este caso, que lo que hagamos sea lo que los demás vean de nosotros. Todos los demás elementos de la obra pueden servir a interpretaciones de esta índole. es decir, hay unas proporcionalidades que se manejan de unos de unas partes del cuerpo que se entienden a la luz de otros, y creo que eso podría sugerir una vía de interpretación antropológica, y es qué elementos están relacionados de una parte del hombre y qué elementos están relacionados de otra, y cómo se compaginan de cierta manera. Para observar, pues, que una antropología busca no solamente la potencialización de qué es el hombre, sino la búsqueda de hacer más integral y más perfecto a ese ser humano, que creo que podría ser por ahí alguna vía, pero es solamente una vía de interpretación. ¿Listo? Bueno, un poquito. Listo. Me elegí algunos que fueron los que más eligieron, y fue, por ejemplo, el del aborto. ¿Qué piensan de eso? ¿Quiénes estaban a favor o quiénes estaban en contra? Yo, ¿Qué piensan? Esos son tus argumentos. yo estoy a Adelante, favor. Mariana. Pues, bueno, como hablaba, digamos, como ayer con mi prima. Eh, Siento que nadie te puede imponer ser madre
porque tú decides de tu cuerpo, ¿sí? O sea, ¿para qué venir a traer un niño o niña al mundo a ser infeliz, echarle la culpa de que gracias a esa persona, digamos, cagaste de tu vida? O sea, claramente hay varias opciones, no abortar y darlo en adopción, pero también hay casos que cuando se dan en adopción al niño, esa persona sufre porque piensan que no lo quisieron en su vida. Es venir a traer a personas al mundo, o en otros casos que en otros países no dejan abortar si haya sido una violación o la madre esté en peligro. Sí, me hago entender, y pues yo no estoy a favor de lo que dice la iglesia, pero pues es respetable porque cada quien piensa diferente a uno, y yo no puedo pretender que los demás piensen como yo pienso. Ok, Pero si fuera mi caso y tuviera que abortar y yo no quiero tener a ese bebé, pues yo lo haría. vale, Mariana. Sara iba a decir algo, creo. Muy bien, Mariana, gracias. No, pues es que yo también estoy a favor. De hecho, pues sí, es más, de hecho, hice el ensayo sobre el aborto. Sí, sí, sí. Y creo que Papa Francisco en 2018 dijo que era inhumano eso, pues es más inhumano traer a alguien al mundo a sufrir, a que no tenga las mismas oportunidades, a que ande, por ejemplo, de orfanato en orfanato, y que si una pareja homosexual lo quiere adoptar, ahí sí no lo dejen porque a la iglesia le parece mal eso también. Entonces, pues, ahí Sí. sí El, es, el problema es que el manejo de los conceptos y de los casos en los que se maneja la cuestión acerca del aborto está muy cerca de cometer ciertas cuestiones. Por ejemplo, cuando se dice, ustedes saben lo que es la eugenesia, ¿no? La eugenesia fue una práctica utilizada, por ejemplo, por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, bajo el gobierno nazi, en el que se decía que solamente los que fueran hijos de los arios, es decir, de los que eran rubios, tenían derecho a tener hijos, y solamente entre arios. El problema de esa eugenesia es que entonces se empiezan a descalificar todas el resto de culturalidad del hombre y se empieza a anular ese tipo de ideas, ¿sí? Entonces, si una persona era negra en esa época y estaba en Alemania y quería tener un hijo, entonces era visto como una aberración. Creo que eso está muy cerca de ser una manera en que el racismo se manifiesta y en el que me parece un poco extraña que la moral del siglo XXI rechace cosas como la muerte de George Floyd, pero detrás diga que solamente ciertas personas podrían tener un hijo. Eso aplica también, por ejemplo, a las condiciones cuando se propone que solamente quien tenga condiciones económicas puede traer un hijo al mundo. Es decir, es la economía tratando de insertarse en la vida privada de las personas para poder calificar quién tiene o no derecho a ser padre. Si hablamos, pues, por ejemplo, solo permítanme exponerle, claramente esto es un debate que lleva años y no lo vamos a resolver en una hora. Solamente ustedes exponen sus puntos, yo expongo los míos, porque si nos quedamos ahí en la discusión, pues ahí nos vamos a quedar todo el tiempo y no vamos a poder avanzar. Sí, solamente escucho sus ideas, yo expongo las mías, bueno, expongo las que propone la iglesia y con eso pues vamos observando de pronto más adelante, ir abriendo esos espacios a partir de lo que ustedes hablan. Que vamos Profe, ¿cómo hablando. así? O sea, ¿tú vas a dar tu punto de opinión? O no, si vas a dar tu opinión o vas a dar la opinión de la iglesia. La opinión de la iglesia. Yo no puedo dar mi opinión personal porque eso no es ético. ¿Sí? Ah, Eso listo. establece un sesgo ideológico. Es un error que los profesores demos nuestra opinión. Yo Ah, dale, no así te lo preocupes. por ética profesional. Eh, Otra cosa es que cuando se dice es que solamente aquellos niños que sean planeados pueden venir al mundo, pues piensen que, por ejemplo, hubo muchos casos de personas que nacieron en condiciones límite y precisamente eso fue lo que les permitió potenciar sus capacidades para ser quienes fueron. Beethoven, que es de lejos de los mejores compositores de la historia, era el cuarto hijo, creo que era el quinto hijo, y nació sordo, y sus hermanos mayores, uno había nacido con malformación, otro había muerto, creo que el cuarto hermano murió antes de, en el nacimiento, el tercero nació con problemas de ceguera, es decir, bajo todas las condiciones objetivas, Beethoven no debería haber nacido.
Sin embargo, nos hubiéramos perdido de toda su obra si en esa época se hubiera pensado con la lógica que se piensa el día de hoy. Frank Sinatra, no sé si lo han escuchado, ese cantante tenía la voz más prodigiosa del siglo XX, el rey de la canción. Si Frank Sinatra hubiera nacido bajo la lógica del siglo XXI, su madre no tenía la capacidad, era una migrante italiana en la Nueva York, cuando Nueva York era un lugar de violencia en el que las bandas como las de Al Capone dominaban toda la parte de la ley seca, entonces eran los que a partir de la violencia que se ejercía por el tráfico de licor ilegal, etcétera, etcétera, Frank Sinatra no hubiera nacido bajo esa lógica, ¿sí? Y si nos ponemos a mirar más casos, hay muchos deportistas que ustedes conocen que son destacados, artistas que precisamente debido a que nacieron en condiciones muy difíciles, ellos tuvieron que potenciar alguna dimensión de parte de ellos y ser quienes llegaron a ser. ¿Sí? Pensar en esta cuestión de es que venir a sufrir, traer un niño a venir a sufrir al mundo, pues ustedes y yo hemos venido a sufrir el mundo también. Y no por ello quiere decir que hayamos tenido una mala vida, no necesariamente. Es solamente una posible vía de sugerencia. Respecto a la cuestión de enfermedades, sí considero, y la iglesia considera, que es mmm, más, más necesario, digamos, pensar un poquito en las condiciones de los niños, sí, que se garanticen de parte del Estado y de las familias las condiciones de los niños que nacen con problemas de salud, pero sin embargo, no por ello se les puede anular la existencia. Porque, por ejemplo, ustedes saben de una persona con síndrome de Down piensa un poco más lento, ¿sí? Durante su vida va a tener un desarrollo en su formación cerebral un poco más lento que el resto de personas, pero no por ello puede dejar de ser una persona. No por ello es menos persona que otro. Una persona que nace y tiene que estar en silla de ruedas. Es decir, si nosotros aplicáramos ese tipo de eugenesia, en el que solamente dejamos que los niños absolutamente sanos nacieran en el mundo, lo primero podría ser un poco complejo y lo segundo se dificulta porque estamos entonces pensando que esas personas no tienen derecho a nacer. Es un poco complejo, es un poco complicado, ¿sí? Y gracias también a estas personas que tienen enfermedades es que la medicina ha podido potenciarse. Gracias a que existen personas, por ejemplo, no sé si ustedes lo saben, en Europa hay los andenes son excelentes para que anden las personas en silla de ruedas. Los andenes se prestan para eso. Pero es precisamente gracias a que durante la Segunda Guerra Mundial hubo muchos héroes de guerra que quedaron pues en silla de ruedas o cojeando, etcétera, etcétera. Y así se diseñó de una manera mucho más humana todo el territorio para que las personas pudieran andar. Y eso beneficia tanto a los niños como a los ancianos. Es solo un ejemplo, ¿vale? Profe, ¿y Pero, cómo así que, cómo están diseñadas o qué para que sea mejor? es decir, por ejemplo, tú miras y vas por un barrio de Bogotá, un barrio normal, digamos un barrio un poco apartado, y te das cuenta que hay unos andenes con unos desniveles impresionantes. Eh, Así se crean casi todas las ciudades, pero en el caso de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se observó que había personas que estaban, pues había muchos en sillas de ruedas, muchos que tenían problemas en la cadera, en la columna, en las piernas, lo que se hizo fue adaptar y los nuevos trabajos se hicieron para pensar los transportes públicos, los metros, las vías, los parques, los lugares como las bibliotecas, los museos, los cines, etcétera, etcétera, pensarlos para que pudieran adaptarse un poco mejor a ese tipo de espacios que tenían las personas. Entonces, eso es una forma en que observamos que algunas dificultades de salud de algunas personas pueden ayudarnos a hacer una ciudad un poco más humana. Porque sí se piensa mucho en esa lógica del capitalismo de que los mejores pueden superarse, pero y los demás que la persona entonces que está en silla de ruedas debe estar condenada a que su ciudad esté llena de desniveles, o más bien hacemos que el mundo, hacemos una ciudad más humana en que nos podamos abrir hacia los demás. ¿Listo? Es en esa parte, ¿listo? Ana Sofía Vera, sí, digamos, eso es por pues, respecto a esa condición que propone, por ejemplo, la Corte Constitucional respecto a que solamente si el niño viene con algún tipo de malformación, no puede ser aceptado, o sea, es legal el aborto, porque ni siquiera es legal, no está regulado eso, ¿listo? Y respecto a lo de que sean deseados, pues
Pensemos en cuántas personas de la humanidad de verdad, seriamente, fueron deseadas. Es un porcentaje mínimo. Y no por ello podemos decir que los niños que no fueron deseados hayan cometido necesariamente un error. Claro, para los padres es un golpe muy duro, pero es ver muy de cerca. ¿Sí? Es decir, ponte a pensar y pregúntale a las personas que tienes alrededor si fueron deseados para nacer o no. Y no por el hecho de que no fueran deseados, por ejemplo, pues claro, los padres tuvieron que ponerse en una dificultad de, pues las condiciones económicas son más complicadas, tienen que trabajar más duro, etcétera, etcétera, pero no por ello se puede decir exactamente que hayan arruinado su vida, solo que tuvieron que cambiarla, y es una parte de asumir responsabilidades. Eh, Sara, te escucho. Libre, ok, ya. Pues el Papa Francisco también en 2018 dijo que el aborto terapéutico, que es el que estamos hablando si tiene alguna complicación de salud, equivaldría a contratar un sicario. En una de las conferencias esas de Yes to Life, bueno, etcétera. Pues ahí sí, pues no es que uno trate de obligar a la gente por si Santiago estás haciendo ruido. Si tiene alguna malformación, alguna discapacidad, sino que pues ahí sí, más que todo es decisión de la madre, porque por ejemplo, hay personas que quedan embarazadas y pues no quieren, no quieren, no quieren, no quieren y persisten todo el tiempo en eso. Pero hay Yo me atrevería a personas que pensar que quedan el 90% embarazadas quedan embarazadas y, la primera vez, preferirían no tenerlo. y por ejemplo, dicen, pues no era lo que quería en este momento, pero pues voy a seguir con el embarazo y eso, yo quiero a mi hijo y eso. Así que pues es más dependiendo de la persona que de la situación, porque por más discapacidades que tengan, hay gente que pues mi hijo y mi hijo no me importa, voy a luchar por él. Sí. Es, de cierta manera, por ejemplo, los antropólogos de la actualidad observan cierta debilidad en el comportamiento humano de los seres humanos actuales y se observa que hay bastante fragilidad, ¿sí? Que la generación antes de la de ustedes le va a tocar ser fuerte sí o sí porque el mundo les cambió. Pero la generación antes de la de ustedes es una generación supremamente frágil. Es una generación, sí, yo acepto que el bullying y el ciberbullying deben evitarse, obviamente, pero es la generación que en vez de apagar el televisor, se queja en el defensor del televidente para que lancen ese programa un sábado a las 7 de la mañana porque no les gustó algo que vieron. Sí, hay varios elementos y esto sí es más personal, pero la cuestión sobre el carácter que tienen las personas para tomar decisiones lo veo un poco complejo, ¿sí? Me voy a atrever a decirlo. Es voluntario tener Facebook, sin embargo todo el mundo lo tiene. Es voluntario tener WhatsApp, tener TikTok y sin embargo la gran mayoría de personas lo tienen y muchos ni siquiera saben ni por qué, ¿sí? Entonces a mí me cuesta pensar que haya de verdad en la sociedad, por lo menos en la sociedad actual, un suficiente carácter para tomar decisiones. Creo que la gente es muy influenciable y con ello me voy a ir al siguiente debate, no sé, bueno, sobre el de la sexualidad lo voy a saltar un segundito y me voy a ir a al de la eutanasia. ¿Alguien de ustedes, quién hizo el debate sobre la eutanasia? Si quiere ayudarme a leer una idea, Yo le ayudo, profe. hágale pues, caballero. Eutanasia. Por eutanasia se entiende una acción o una omisión que por su naturaleza o en la intención causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. La eutanasia se sitúa, pues, en el nivel de las intenciones o los medios. Eh, Oh, bueno, bueno, es el numeral 14 de Iura et Bona, es decir, una carta escrita por la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Iglesia Católica. Ojo que no estamos entendiendo lo mismo por eutanasia, según lo que piensa la sociedad actual respecto a lo que piensa la Iglesia. La eutanasia es la que considera, según la Iglesia, que en la intención, en la acción o en la omisión, es decir, algo que se hizo, algo que se dejó de hacer o algo que se quiere hacer, se causa la muerte para evitar el dolor.
Esto es un poco complejo porque la naturaleza humana y toda naturaleza, también la naturaleza, los animales, todos pasan por una experiencia de dolor. Y no sé si ustedes estén de acuerdo con esta idea conmigo, pero el dolor, de cierta manera, es lo que nos hace personas maduras, ¿sí? ¿Por qué? Si miramos al ser humano, no desde aquí, no desde lo que somos en este momento, sino lo miramos más en perspectiva, dice Goethe, el famoso poeta alemán que escribió el Fausto, él dice, el ser humano, si se queda considerando su existencia a menos de 3000 años de distancia, se está, se está perdiendo la mayoría de lo que es su ser. Nosotros somos en virtud de toda una historia que nos ha venido marcando. Y en ese sentido, yo me atrevo a sugerir, históricamente hablando, nuestras mejores generaciones partieron de una situación de dolor. Sí, voy a hablarlo primero desde la generalidad y luego nos vamos a ir a los particulares. Nuestras mejores generaciones partieron de una experiencia de dolor, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, históricamente hablando, cualquier sociedad que ustedes vean, se darán cuenta que en los momentos más altos en que estuvo una sociedad, sea en la época moderna, en la época medieval, etcétera, eso no salió de la nada, ¿sí? Roma no se construyó en un día. Fue a partir de una experiencia en la que los seres humanos nos vimos involucrados en ciertas experiencias que pudieron causarnos dolor, que nos pidieron sacrificio, que nos dieron eso, pero fue gracias a ello que nosotros fuimos quienes fuimos en los momentos más grandes, ¿sí? Es a partir de ese elemento que hoy en día se ignora y la gente le huye a eso, que nosotros podemos preguntarnos quiénes somos. No sé si ustedes lo sepan, pero a la gente hoy en día, por ejemplo, le da mucha incomodidad quedarse sola o quedarse en silencio porque tienen miedo de escuchar su propia voz. Y es solo en esos momentos de soledad, de sufrimiento, de pensar esa ansiedad de quién soy yo, en que nosotros podemos crecer humanamente. Pero la gente prefiere distraerse y por eso es que revisamos en promedio cada 4 minutos el celular. Porque le tenemos miedo a saber quiénes somos, porque le tenemos miedo a buscar quiénes somos, cuál es nuestra potencialidad y preferimos simplemente asumir estúpidamente lo que nos dice la sociedad, porque de esa manera vamos a crecer mejor o de esa manera se vive un poco más fácil. Si ustedes lo piensan, el hecho de, por ejemplo, los memes no es verdadero humor. ¿Sí? El hecho de que lo hagan respirar un poquito más duro por un segundo, por una referencia que se entendió, no necesariamente está diciendo que usted está acercándose a la verdadera experiencia de la risa, de la comedia y del humor bien hecho. ¿No? Cada vez estamos en una sociedad un poco más mediocre y creo que la experiencia del dolor es una que nos ayuda a aterrizarnos y a ser un poco más concretos. Seamos sinceros, cuando dicen esto de ojalá podamos volver a la normalidad, yo alcanzo a sentir cierta repulsión porque es que la normalidad estaba muy mal. ¿Sí? Todo el tiempo y toda la historia diciendo ojalá que podamos cambiar el mundo y change the world, y cuando logramos hacerlo, entonces le tenemos miedo y queremos volver a la normalidad. Y no, así no son las cosas, por fortuna. Entonces, sí considero que frente a la experiencia del dolor, eh, hay un miedo, ¿sí? Hay un miedo que se le tiene, no voy a hablar de todos los casos, pero sí la gente trata de evitarse. En el caso de la eutanasia, creo que es un poco más fuerte la posición de la iglesia en algunos casos, y eso es bueno. Obviamente no vamos a decir lo que aplica para todos, pero sí en algunos casos es más concreto, porque les voy a explicar un caso. Resulta que en Holanda, hacia el año de 1998, por primera vez se despenalizó la eutanasia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que cogieran a las personas y primero, obviamente, los que fueron eliminados fueron aquellas personas que tenían unos dolores muy fuertes en el cuerpo. Pero ustedes saben que la generación y la sociedad siempre van hacia peor. Una vez que se retiró eso, las clínicas que se dedicaban a la eutanasia empezaron a verse sin clientes y luego se empezó a manejar un discurso muy hipócrita en el que se decía simplemente como, pero si usted es una persona anciana, ¿para qué quiere seguir viviendo? Así tenga salud. Entonces, ¿a qué llegamos? A que más o menos hacia el año 2012, 2013, algunas personas se atrevían a decir como, ¿cómo es posible que Holanda tenga una esperanza de vida tan larga, pero el promedio de personas han ido terminando su existencia más antes? Resulta que a lo que llegamos, y es por eso que lo digo, es el problema de las leyes que van legitimando otras acciones al lado de ellas, porque la gente se va colgando de eso. Entonces llegamos a los escenarios en que está la familia reunida, están los hermanos reunidos,
puntual patriarca de la casa, al anciano, que antes se le tenía respeto en las comunidades antiguas y era venerado, ahora es solamente un estorbo porque no puede trabajar. Y entonces hay conversaciones que son muy normales de este tipo como, pues papá, tú ya eres pensionado, ya tienes tus años, yo creo que pues para no sufrir más adelante, que seas más anciano, simplemente puedes, tú sabes que aquí la eutanasia es legal, mmm, heredas más o menos qué es lo que quieres ante nosotros, qué es lo que nos vas a dar cada uno, reparte los bienes ya que estás vivo y pues, tú sabes que la eutanasia es legal, no lo sé, el hombre sale a la calle observando que literalmente sus hijos simplemente lo quieren matar porque ya no es alguien que le sirva al mercado y como el mercado es el nuevo dios del siglo XXI, entonces todo el mundo quiere simplemente existir mientras pueda producir y cuando no es un estorbo. Cuando es un niño, entonces el niño no es importante, sino es solamente en potencia de poder trabajar. Cuando es joven, no es importante, sino solamente porque es mano de obra barata y cuando es anciano, pues si ya no puede trabajar, debe retirarse del mercado y adiós. ¿Mm? Entonces sale esta Creo que persona, dame un segundito, ya termino, sale esta persona a la calle, fueron con algunos testimonios que recogió la iglesia cuando estaban en unos debates en un congreso allá sobre la vida, sale la persona a la calle y empieza a mirar que la sociedad lo empieza a mirar feo por el hecho de que ya es viejo y no ha tomado la decisión de suicidarse. Bueno, de aceptar la eutanasia. Entonces, sí considero que hay algunos casos muy puntuales en los que uno debe evaluar si la persona debe seguir viviendo, sobre todo si está conectada a una infinidad de máquinas. Dos, la propuesta de la iglesia es apelar primero que todo a los cuidados paliativos, que esa es una idea de la iglesia, y es mantener a la persona en las mejores condiciones de dignidad, y ello no siempre implica mantenerlo conectado a 30.000 máquinas si es necesario. La iglesia en los cuidados paliativos tiene presente ello, porque, por ejemplo, también la iglesia maneja la idea de la dignidad del buen vivir. Si es una persona que definitivamente necesita demasiado de la medicina y la medicina actual no está en esas condiciones, es conveniente que la persona fallezca siendo cuidada, pero rodeada de sus familiares y en su hogar. Eso lo maneja la iglesia y eso lo legitima. Y tres, pensar que cuando la eutanasia se vuelva legal, al igual que con el tema del aborto, si los dejamos como legales, ustedes saben cómo es la gente con la ley. No asumen la ley del por qué se hace, sino simplemente si pueden argumentar algo a favor de ello, lo hacen y ya está. Entonces, el viejito que tiene su casa y los hermanos que se pelean por la finca de la abuela, simplemente dicen, oh, pues que el viejito se muere y ya miramos cómo repartimos entre nosotros. Esos son de los riesgos que a mí me llegan y que la iglesia denuncia cuando se habla de temas como la eutanasia. Te escucho, Ronald. Bueno, digamos que en lo personal con todo este tipo, digamos, de temas que son bastante discutibles, pues realmente para mí es difícil ponerme como en una decisión de si estoy a favor o en contra, porque pues por lo mismo que usted dice, profe, hay casos en los que uno lo analiza y uno dice como no, esta persona sí necesita morir o esa mujer sí merece el aborto o ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, mirando en el tema, por ejemplo, de la eutanasia, a pesar de que se diga que la gente lo hace para tener una muerte indolora, se ha comprobado muchas veces científicamente que la persona, y en muchos casos sí se llega a sentir dolor, porque al momento pues de empezar a aplicar las inyecciones, las vacunas y a pasar el líquido, la persona sí, o sea, sí llega a sentir como estado de dolor, estado de estarse ahogando y ese tipo de cosas. Entonces, digamos que en ese tipo de temas es bastante difícil como uno pararse en una posición de que sí debería ser legal o no, o si uno está a favor o en contra. Porque uno analiza y en muchos casos uno puede decir, no, pero es que el aborto está bien o está mal, pero uno va a ver un caso específico en el que por más que usted intente argumentar, le va a contradecir todos sus ideales, ya sea que usted esté a favor o en contra. Y pues con respecto, digamos, por ejemplo, al aborto, yo creo que debería de ser como un equilibrio, porque si bien pues dicen que hay otras opciones en vez de abortar, que usted ponerle una opción, pero también hay que tener en cuenta que hay muchas personas que en esos momentos pues están en adopción y no tienen esa oportunidad. Entonces digamos que en eso debería ser como un equilibrio y que en general tanto el Estado como la gente pues no debería tener una posición cerrada de estos temas, porque pues uno puede decir muchas veces o en lo personal decir no, es que estoy en contra del aborto,
pero veo que hay un caso que me llega al amigo, no, pero es que esta mujer sí debería de abortar o sí, entonces en ese caso considero que, o sea, ambos argumentos pues sí pueden tener mucha fuerza, pero no debería ser como ley lo que uno esté diciendo. Absolutamente de acuerdo. La bioética es una dimensión que trata precisamente de mirar cosas de ética, antropología, moral, ciencia, biología, química, bla, 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 para precisamente evaluar casos como esos, respecto a casos tan complicados como el aborto, la eutanasia y los temas que estamos hablando acá. Yo tengo dos intenciones. La primera es, antes que nada, primero, me parece que este ejercicio es legítimo en la medida en que ustedes también pueden confrontar un poco lo que ustedes consideran y porque también pues comienzan ustedes a hacer una búsqueda de la información en diferentes lugares, etcétera, etcétera. Dos, pueden escuchar esa dimensión de la iglesia porque pues ustedes saben cómo es caricaturizado eso, ¿no? Ese tipo de ideas de no, es que los cristianos creen tal cosa y entonces tenemos a ese viejito pastor que le roba el 10% del trabajo a la gente, que tiene un chuzo montado con 150 sillas Rimax, dos guitarras, un bajo y una batería y que les dice que va a orar al Señor y empieza con su discurso estúpido. También la iglesia está en desacuerdo con ese tipo de cosas. Entonces, creo que esos dos elementos nos permiten a nosotros pensar que podemos ir creciendo un poquito mejor, ¿no? Y tres, pues también que tengamos un espacio de apertura para el diálogo. Obviamente, y yo me voy a atrever a decirlo así, si alguno de ustedes se presenta frente a un caso en el futuro en que considera que deba haber aborto, que deba haber eutanasia, pues eso ya lo evalúa cada uno de ustedes. ¿Sí? Yo no soy quien aquí para decirles qué es lo que tienen que hacer o decirles que Dios los va a mandar al infierno si toman una decisión. No soy quien para ello. Y no es esa la pretensión de religión. Creo que nunca debió haberlo sido. Pero sí quiero mostrarles y también que ustedes tengan la oportunidad de buscar eso para tener espacios de diálogo, ¿sí? Como les digo, esos debates nos podemos quedar aquí horas y resolviéndolo con una hora a la semana, los lunes teniendo festivos, pues es imposible. Pero sí creo que podemos tener algo medianamente interesante abriendo esos espacios. ¿Listo? Sara, te voy a pedir, Sara, que la información que tú tomes, porfa, la anotes en otro punto, porque no me va a alcanzar el tiempo, ¿sí? Ya nos quedan como 5 minutos, No, 4 minutos. estoy poniendo pues, de donde leí las cosas sobre la eutanasia y el aborto, que son dos documentos del Vaticano, pues son re ¿Sí? largos, pero es interesante Uh ver -huh. las posiciones de la iglesia ahí. Sara, ya que estás ahí, lee esta parte. Esto es tomado del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2358. Y siguientes, pero solo me va a quedar en este porque el tiempo no me da. Ok. Dale. Numeral 2358 del Catecismo de la Iglesia Católica, edición 1992. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales instintivas, no eligen su condición homosexual. Esta constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evita respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Ahí aparece que para la iglesia ser homosexual sea pecado. No. Entonces, ¿por qué la gente cree eso? ¿Se dan cuenta que si hay mitos frente a la iglesia nunca ha dicho que ser un... Bueno, sí lo dijo en algún momento, hay que decirlo. Lo Pero la creen iglesia, porque muchos padres lo dicen, porque muchos sí, creyentes lo dicen. porque el hecho de que lo digan los creyentes y que lo digan los sacerdotes no quiere decir que lo está diciendo la iglesia. Obviamente, pero por eso es que la gente popularmente lo cree. Claro, pero entonces se dan cuenta de la injusticia que se comete contra la iglesia. Es que vean, yo cuando leí esto, eso fue hace años, cuando leí el catecismo en esta parte, presentan tendencias homosexuales instintivas, no eligen su condición homosexual. Una de las principales condiciones para decir que hay pecado es que uno tenga la intención de hacer el mal. No eligen su condición homosexual, es decir, no puede haber pecado por ese elemento. Esto constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Ahí hay empatía. Se está observando que ser homosexual es una cuestión difícil y más en una época y en un mundo como este en que algunos lo discriminan y otros lo quieren patrocinar. Porque perdónenme, pero esa bandera LGBT la iglesia la rechaza. Porque ahí ya entramos al campo de la ideología. ¿Sí?
Si es legítimo eso, también entonces sería legítimo hacer una marcha del orgullo heterosexual. No tiene sentido. Sí, la reivindicación de los derechos creo que va por otro lado, pero ese es otro debate, igual que el feminismo, que es otro debate, que no vamos a tener que dar acá, pero sí quiero solamente dejarles esta definición para que empecemos a quitar un poquito de mitos que hay por ahí en el aire. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ello todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y si son cristianas, a unir el sacrificio con la cruz del Señor, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Y vean que esto no es sacado de esa fucking bandera, perdón que lo diga, pero es que ya es personal. Esa bandera es del 2015 y simplemente lo que hace es utilizar esas tendencias homosexuales de las personas que se sienten rechazadas para poder venderles cosas. Entonces ahora todo hay un mercado, entonces ahorita tienen que ellos comprar un poco de cosas y tienen que ser esclavos del mercado, cuando la iglesia ya en 1992 estaba diciendo que hay que cogerlos con respeto y con delicadeza y que evitar ante ellos signos de discriminación. Por eso me parece injusto y por eso reivindico que la iglesia tiene más cosas que decir y lleva más tiempo trabajándole esto y es mucho más sabia que ese tipo de cosas que simplemente quieren patrocinar el mercado. Ok, perdón, me alteré. Entonces, muchachos, creo que esto es legítimo, es legítimo. Me parece que es muy interesante, me parece muy chévere el ejercicio que ustedes han hecho, pero se nos acaba el tiempo, ¿listo? Entonces, cuídense mucho porque yo ya tengo clase y no he tenido descanso hoy. Entonces, pues, estamos hablando y espero que esto haya sido medianamente de interés para ustedes. ¿Listo?